había ciertas cosas que no sabía mucho, como por ejemplo que fue una película muy criticada y muy vilipendiada, ¿no? O sea, nada más, o sea, fue muy aclamada por el público casi instantáneamente, pero la crítica no se ubicó demasiado bien. Es difícil saber decir estas cosas con películas que son tan evidentemente de culto, esta frase este especie como de palabra que hemos creado para hablar de ciertas películas. Resines, hablando del rodaje, así como muy, muy divertido, le preguntaban dos que dice, ¿cuál es la frase que más te han dicho en la calle? Y él decía, un hombre en la cama es un hombre en la cama, ¿no? Y dice, y lo segundo que decía sobre la película era como, ninguno de los que participamos en esta película, ni antes, ni durante, ni inmediatamente después del rodaje, sabíamos exactamente lo que habíamos hecho. No nos dimos cuenta de la dimensión de esta película, de la dimensión real de esta película, ¿no? Pensábamos que habíamos hecho pues una gran comedia más, ¿no? Y en realidad habíamos de alguna manera como tocado algo como que casi ni nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y que hace posible que hoy, que hace ya más de 20 años del estreno de esta película, podamos seguir hablando de ella con la autoridad que tiene, ¿no? La autoridad evidente que tiene. Cuerda es la película es del 89, Cuerda es un director muy referencial, en el sentido de que esta película no sale como Los hombres de las berzas, sino que nace de una tradición española súper localizable, con dos cabezas muy, muy visibles. Uno tiene el nombre de esta sala, que es Berlanga, y otro es Buñuel, ¿no? Yo creo que son las dos grandes referencias de Cuerda a la hora de rodar esta película, ¿no? Dos grandes referencias porque también había una enorme tradición casi de un género que se podía denominar la película pueblo, ¿no? La película sobre el pueblo, cuyo referente máximo sería Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, ¿no? En muchos sentidos, Cuerda repite la estructura de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es una película colectiva, de personaje colectivo. Una de las razones por las que se la criticó mucho en su momento es que la película parecía no tener una estructura narrativa clara y que parecía ser más bien una especie de sucesión de sketches cómicos, ¿no? Y en realidad, Cuerda dice en una entrevista muy particular, con este humor así tan cáustico y tan surrealista que le es propio, que quería hacer un western, ¿no? Un western rural. Y en realidad, parece un chiste, pero en realidad, si os fijáis, es bastante certero, ¿no? Y es bastante apropiado, ¿no? Dos personas llegan, dos extranjeros llegan por la carretera hasta una población y se va presentando un poco la idiosincrasia de esa población, con esos dos personajes como pretextos, ¿no? Que intentan como introducirse en ese mundo particular del pueblo. Es muy interesante, yo creo también, y es muy extraordinaria en ese sentido esta película, la relación que tenemos los españoles culturalmente con el humor, ¿no? Y lo mucho que ha cambiado nuestra concepción del humor y nuestra crítica hacia el humor en las últimas décadas, ¿no? Ahí me gustaría detenerme un poco, quizá de otras cosas podemos hablar más al final de la película, si os parece, si queréis comentar, pero es muy interesante ver cómo, por ejemplo, o sea, si uno analiza cómo se ha modificado el humor en las últimas décadas en este país, uno se da cuenta de que hay como varios vectores que intervienen mucho, ¿no? Yo creo que uno de ellos es que consideramos que somos un país extraordinariamente bienhumorado y con un sentido del humor fantástico, y en realidad tenemos un casi inexistente sentido del humor. Somos un país a los que nos cuesta reírnos de nosotros mismos muchísimo. Era muy divertido porque el propio Kant, en Lo bello y lo sublime, va haciendo como una especie de radiografía espiritual así de todos los países de Europa, y dice que el país menos dado al humor de toda Europa es España, ¿no? Por nuestra excesiva tendencia a la solemnidad, ¿no? Y al honor. Él habla del honor como el sentimiento más específico de la cultura española. Y si nos fijamos, en realidad es bastante
Perdón, este palito es que estoy dejando de fumar. Llevo un año chupando palitos de estos. Esto es como de casi amanece que no es poco también. Bueno. Uno de los sentimientos que articula, por ejemplo, el teatro del siglo de oro español más evidente es el sentimiento del honor. Tal vez por esa razón, haya envejecido tan mal nuestro teatro clásico, ¿no? Y casi no nos interesa.